Hola Nora. Quisiéramos saber en qué circunstancia te sorprendió el terremoto de 1970, 31 de mayo, en Huaraz. ¿Dónde estabas en aquel momento? Yo me encontraba con mis 3 hijos en el colegio de Santa Elena. Había quedado con mi esposo en que lo llamaría por teléfono en cuanto empiece la actuación. Ese día se celebraba el cumpleaños de la madre directora y todos fuimos convocados para hacer la celebración. Entonces ya faltaban escasos minutos para que empiece la actuación. Estábamos todos en el patio, todos reunidos. Los niños que actuaban estaban en un salón, los que no estaban en el segundo piso, que tenían un balcón y podían mirar al parque. Entonces yo fui a la dirección, agarré el teléfono y lo llamé a mi esposo. Le digo, Pepe, ya empieza la actuación, vente. Ya me dice en este momento, ya colgué el teléfono y ya tenía mi lugar, un lugar muy cerca del palco, digamos así. No bien terminé de sentarme y empezó el movimiento. Y como tenía vía libre porque estaba pues el proscenio ahí, me dirigí lo más rápido que pude para estar con mis 2 hijas que actuaban. Pero el movimiento era tan brusco y yo lo que hice fue abrazarme de la columna. En esa columna estaba abrazada una amiga, Catalina Núñez. Yo me abracé fuertemente de ella y miré cuando ya todo caía, absolutamente todo, y quedé sepultada totalmente. Entonces, en el primer instante empecé a gritar y sentía una presión tremenda en el estómago y pensé que era Catalina con la que yo me había abrazado, pero ahí escuchaba que ella pedía auxilio y llamaba a Marco. Era la esposa de Marco Maguiña que pedía auxilio y yo no sé cómo vino a resultar en mi falda y me hacía tal presión que yo empecé a arrojar, ¿no? Y después del primer instante donde empecé pues a gritar, a pedir auxilio, dije, Nora, serénate. Y ahí recordé a los mineros que muchas horas pueden vivir enterrados, porque yo estaba totalmente enterrada. Entonces pasaban los minutos y me imagino que para mí era un siglo. Y decía, Nora, es tu hora, te llegó la hora. Y en eso sentí que la persona que estaba presionándome a mí dejó de quejarse y murió en mi falda, ¿no? Yo, por suerte, tenía, yo no sé si fue la columna o un palo, tenía atravesado así, en forma que cubría todo mi cuerpo y solamente dejó mi mano libre, o yo la saqué, no recuerdo. Pasaron las horas, porque en realidad estuve 3 horas y media enterrada, con 1000 pensamientos en mi cabeza. Yo decía, ¿qué habrá sido de mis hijas? Nora, vas a morir, y hasta me veía en un entierro, no pensando en la magnitud del terremoto. Y ahí hice un examen de conciencia como para morirme, ¿no? Y dije, Nora, si tú sales de acá, tienes que ser otra persona, más humana, más sensible, diferente, llevar una vida diferente de la que tú has llevado, más para, bueno, yo he sido muy casera, ¿no? Pero siempre la sociedad, que las fiestas, qué sé yo. Entonces dije, no, tú tienes que cambiar, si tú sales de acá, tiene que ser por algo muy grave. Bueno, siguieron pasando las horas, yo ya me sentía bien laxada y pedía auxilio. Y por ahí escuchaba la voz que era de mi esposo, pero yo la confundía con la voz de un amigo que gritaba y decía, Pepito, Pepito, ¿dónde estás? Y lo llamaba amigo. Entonces pidió una gata. Yo sentía todo eso, el grito de la gente, el pedir auxilio, qué sé yo. Para mí fue un siglo interminable. Interminable, por cierto, cuando
escuché que decía, ahí hay una mano, es una niñita que está pidiendo auxilio. Entonces yo había logrado sacar hasta la muñeca en la mano, ¿no? Y pedí así auxilio. Entonces trataron de sacarme y no pudieron. No pudieron y me decían, no se puede. Y yo les dije, sáquenme viva, ¿para qué quiero que me saquen muerto? O sea, exigiendo yo todavía esa situación, ¿no? Entonces ahí un amigo, Enrique Morán y Soto, yo no sé qué hicieron, pero cavaron y lograron sacarme. Ya era cerca de las 7 de la noche. Entonces me llevaron a la Plaza de Armas, que era donde estaban sacando a todas las personas de ahí de Santa Elena. Y pasaban las horas y al lado mío, yo estaba herida, había tenido fractura y parálisis al brazo. Ponían a todos los muertos a mi lado. Y la verdad que yo creo que ese momento fue de un total adormecimiento. No teníamos idea de lo que estábamos viviendo. Ya en la noche, como a las 9 de la noche, vino un amigo, trajo colchones, nos echamos, yo y mis 2 hijos, pero me faltaba la pequeña, Norita, de 4 años y medio. Yo estaba con toda la seguridad, no quería pensar por un segundo que ella pudiese haber muerto, ¿no?, en el terremoto. Es más, una señora, cuando lo vio a mi esposo, le dijo, ¿a quién busca, doctor? A Norita. Norita ha ido, se la ha llevado la costurera Elena. Y yo con esa seguridad decía, ella está viva. Entonces fueron pasando las horas, los muertos cada vez en mayor número, la gente que lloraba, que se buscaban unos a otros. Y bueno, llegó al amanecer, me acuerdo que vi al padre Soriano con la vestimenta toda sucia de tierra y me encontró y me felicitó, pero me dijo, esto es dantesco. La mente no puede entender lo que estamos viviendo ni lo que estamos viendo, efectivamente. Nadie comprendía, pero yo personalmente estaba adormecida. Tenía la esperanza de sacar a mi hija y pasó un día, ya era lunes, y pasó otro y no podíamos seguir ahí. Lograron abrir una calle en el hospital con la seguridad de que yo no había perdido a mi hija. Llegamos al hospital, la verdad que ni quería hacerme examinar por el médico, yo no, porque dije, es de lo que he estado aplastada, pero no podía ni pararme. Entonces me evaluó el médico si tenía una fisura en la pelvis y tampoco me di cuenta que tenía un parálisis radial por compresión en el brazo izquierdo. Estamos en el día martes y a las 4 de la tarde llegó un amigo médico que apellidaba Leicuen y me dijo, Nora, Pepe ya encontró a Norita. Y yo le dije, ay, qué felicidad, me alegré tremendamente. Me dijo, sí, ya la encontró. Él también estaba adormecido por la pérdida de sus hijos y de su esposa, ¿verdad? La ha llevado a enterrarla al cementerio. Entonces, yo, como era natural, arranqué en llanto, pero después dije, hija, mejor que tú no estés viviendo lo que nosotros estamos viviendo. En ese instante de adormecimiento, de insensatez, diría yo, por no ver la magnitud del caos que se estaba viviendo, ¿no? Luego se sucedieron los días unos a otros, Pepe, pero antes de esto, Pepe, después de enterrar a mi niña, me dijo, la he puesto en un nicho, estate tranquilo. Y para mí fue lo peor que pudo haber hecho, porque yo
de haberla visto, hubiese tenido esa imagen de la muerte y que si ella murió. Pero yo, a donde iba, buscaba a mi niña. No tenía conciencia de que ella hubiese muerto. Pasaron los días con todas esas penurias que tuvimos que pasar, sin alimentos, una olla común, que eso no era nada, porque yo, a medida que iban pasando los días, iba tomando conciencia de la pérdida de mi hija. Y yo sentí en ese momento que había muerto mi hija y con ella yo. Cada padre que pierde a un hijo sabe e interpreta estas palabras que yo estoy diciendo. Entonces, empezó para nosotros una penuria, un llorar todo el día cuando los hijos no nos veían, no nos resignábamos y llegamos al 10º día donde nos evacuaron y vinimos acá a Lima. Mi mamá me dijo, tú no puedes seguir así, estás mal, no puedes ni levantar el brazo. Entonces fui hospitalizada, me hospitalizaron, ahí detectaron que tenía la parálisis y estuve 5 meses en tratamiento. Y después que yo salí del hospital, no había un día, por Dios, que no recordase a mi hija y que yo me sintiese muerta en vida. Para mí no existía ni día ni noche, ni mañana ni tarde, todo era igual, ni frío ni caliente. Lo que me llevó a seguir adelante con esta situación era que teníamos que rehacer nuestra vida totalmente, empezar de cero, con 2 niños que estaban en el colegio ya, con la herida sangrante por la pérdida de Norita. Y luego yo salí en estado y tuve un niño especial. El tener que atender a este niño fue lo que recién me hizo resucitar del estado en el que yo me encontraba. ¿Quieres hacerme alguna pregunta más? Yo creo que ahí me quedo. ¿Qué otros miembros de tu familia perecieron en el terremoto? De mi familia, ninguno. Aparte de Solo la niña. solamente yo, porque en realidad yo ya tenía muy poca familia en Huaraz. Y ya toda mi familia vivía acá en Lima. ¿Se destruyó tu casa? Mi casa no se llegó a destruir, solamente partes del jardín que se desplomó, y no sé si esto me trae a la memoria, que fue muy oportuno para los amantes de lo ajeno que entraron por ahí a saquear las pertenencias, ¿no? Sí. ¿Era una casa relativamente nueva entonces? Sí, era muy nueva. Nosotros la habíamos empezado a habitar recién en los primeros meses del año 69. Sí, era nuevo, de material noble. Nora, quisiera que ahondaras en esos pensamientos, en esas reflexiones que tuviste mientras estabas aprisionada entre los adobes y la tierra y la desesperación de la oscuridad, las horas que pasaban. Me gustaría que reflexionaste, además de eso, de cambiar de vida. ¿Por qué te vinieron, crees, esos pensamientos? Porque hasta ese entonces había vivido mi vida como cualquier otra persona, que termina el colegio, que se enamora, se casa, vienen los hijos, o sea, todo lo que sucede a todo el mundo, ¿verdad? A partir de ese instante, yo sentí eso, ¿no? Que si salía con vida, trataría de ser un ser mejor.
un ser que se preocupe más por el prójimo. Y yo creo que en parte cumplí, dado que, ¿en qué medida, digamos? Después de un año del terremoto, tuve a mi hijo Fernando, un niño que tuvo un problema muy serio a raíz de una triple que le pusieron, que lo dañó tremendamente. Entonces, ese fue el pretexto para yo dedicarme con un grupo de padres para hacer un colegio para estos niños especiales, digamos así, ¿no? Entonces trabajé pese a que mi hijo por su misma condición no pudo aprovechar de él, pero yo sí sentí la obligación de que no lo hacía por mi hijo, pero lo iba a hacer por otras personas. Y ser mejor cada día, ser mejor cada día. O sea, mi filosofía de vida cambió. Yo pienso que uno, tras ese golpe duro, digamos, piensas, razonas, meditas, piensas también en la existencia de Dios, que en ese momento para mí fue duro. Tuve una reacción hasta cierto punto contraria y dije, ¿dónde has estado tú cuando esto está sucediendo y permites esto, ¿no? Pero luego, con el transcurrir de los años, sé que estas cosas suceden no porque Dios las quiere. Y regresé nuevamente a mi religión, regresé a seguir orando día a día por lo que más necesitan. O sea, en la medida, no hago grandes cosas, pero en la medida de mis posibilidades trato de ayudar al prójimo. Yo creo que en esa parte fue la que yo sentí y esa parte es la que trato de cumplir, ¿no? Porque yo pienso que un ser no se puede encerrar en las cuatro paredes de su casa. Un ser viene al mundo por algo más. Creo que eso es compartir, enseñar, ayudar, aprender, todas esas cosas que nos hacen sentir mejores seres. Quiere decir que en alguna medida te hiciste más espiritual, más religiosa. Como en otros casos, otros supervivientes incluso se llegaron a cambiar de religión por el sentimiento de orfandad, de vacío que dejó la catástrofe. En tu caso fue que profundizaste en tus preferencias religiosas. Sí, yo estudié en un colegio de madres religiosas, había tenido una buena formación religiosa, pero a raíz del terremoto yo he tenido muchos años, digamos, de divorcio con la iglesia y Dios, ¿no? Sí, ha sido, digamos, en un momento álgido de mi vida, cuando tenía y veía sufrir tanto a mi hijo, que regresé a Dios y pedí ayuda a gritos, ¿no? Dije, no puedo, esto no lo puedo hacer yo sola, tienes que ayudarme, ¿no? Es ahí donde yo retomé, digamos, mi fe cristiana. ¿Cómo valoras ese cambio profundo que produjo el terremoto, un antes y un después en la sociedad de Huaraz y en el callejón de Huaylas en general? ¿Qué opinión te merece ese cambio? ¿Cómo lo analizas? Mira, lamentablemente yo no he tenido mayor oportunidad porque salí a los 10 días del terremoto y ya no he visto realmente lo que ha sucedido allí, pero por lo que uno conversa con amigos, con paisanos, sé que en alguna medida cambió mucho a la gente. En realidad nos cambió a todos, pero unos para bien y otros para mal. Unos pensando en el prójimo y otros pensando en su bolsillo, ¿no? Eso es por lo que yo me he enterado. Y también he conversado con padres que han perdido a sus hijos
Y yo en ellos veía rencor, odio hacia lo que les había pasado y no era lo que yo sentía. Yo en ese momento yo sentía que debía de ser un mejor ser, tanto como madre, como esposa, como amiga. Yo creo que en esa medida uno debe de comprometerse. ¿Crees que si no hubiera sucedido el terremoto, hubiera seguido viviendo en Huaraz? Mira, yo pienso que sí debería haber seguido viviendo ahí porque teníamos una vida linda, teníamos muchos amigos, compromisos. Nunca voy a olvidar que, como dice la canción, cada domingo a las 12 después de la misa, eso lo hacíamos allá en Huaraz, íbamos a la misa de 11 al convento y luego a las 12 era un saludarse entre todos los amigos, caminando por la plaza, yendo a tomar los helados o los pastelitos de Castillo, ¿no? Entonces, y además que profesionalmente mi esposo estaba identificado con la gente, incluso cuando decía, oye, vámonos a vivir a Lima, y me decía, ¿tú qué le ves a Lima? Porque acá tenemos todo y en realidad Dios fue grande con nosotros, ¿no? Nos dio unos hermosos hijos, la salud que tenemos ahora, y sé que es bueno con nosotros. Cuando recuerdas tu adolescencia, ¿qué rescatas de todos esos acontecimientos de fiestas, supongo de carnavales, bailes y todas esas cosas? Sí. ¿Qué se te viene más a la memoria en este momento? Mira, me hace gracia lo que me preguntas, ¿por qué te digo? Porque hice mención de que yo estudié en un colegio religioso, donde nos inculcaron pero tantísimas cosas, que no fiestas, no cine, no chicos, todo eso era. Y yo al pie de la letra pues trataba de cumplir eso. Hoy día digo, pero Nora, qué tonta que has podido ser. No viví eso de las fiestas de los carnavales, nada, porque todo se nos estaban prohibidos. Pero esto no quería decir que no todas tenían que hacer, seguir al pie de la letra lo que decían las madres. Pero en mi caso, la verdad que yo no te puedo decir qué vivencias lindas tuve de los carnavales. He jugado, pero en casa. No he tenido, digamos, una vida social así como mis hermanos, como mi esposo, ¿no? Sí. Quiere decir que te casaste muy joven. Sí, ¿Qué saliendo edad? del colegio, 18 años. Sí. Pero tu esposo sí se Él pudo ya. divertir, Él, era el campeón. mira, él ha sido un campeón en la diversión. Él ha gozado todo lo que tú me preguntas, que los carnavales, que las corridas de toros, que los amigos, que las fiestas religiosas, la fiesta del Señor de los Milagros, la de Mayor, la de la Virgen de Chiquinquirá y qué sé yo. No se ha perdido, creo yo, absolutamente nada. Sí. ¿Practicabas algún deporte? Sí, yo he sido atleta, he sido voleibolista, he participado en muchas competencias, pertenecía al seleccionado del colegio, sí, y atleta. Vóley, pero también he practicado atletismo, carreras, lanzamiento de disco, salto alto, o sea, muchas disciplinas y gimnasia. Tal vez incentivado por tu padre, que era profesor de Claro, educación física. por ellos, ¿no? Mi padre y mi madre, que siempre nos hablaban, y también porque sí, me gustaba, y por estar con las amigas y salir de clase y todo eso debe ser. Pero sí. Y de toda esa generación, supongo que la mayoría vive ahora en Lima.
¿Las frecuentas? ¿Se ven? Mira, con un gran número de paisanos sí, nos vemos casi todos los meses, nos hemos formado, entre comillas, una cofradía, donde, bueno, están los Valvé, los Ponzán, los Castillo, después los Morán, Galindo y López. O sea, nos reunimos 18 personas mensualmente para ir recordando todo lo que se ha vivido y ahí formamos un grupo bonito, ¿no? Es una tertulia de, sí, de chicas de aquella época. O sea, de parejas. Y también nosotros hemos formado, tenemos un grupo de la promoción, ¿no? De nuestra promoción, que estamos muy unidas, somos 30 que participamos, que nos reunimos cada 3 meses, tomamos el lonchecito y justamente nos estamos preparando para celebrar el próximo año nuestras bodas de oro. Sí. ¿Y de qué suelen hablar en esas tertulias? Mira, de todo un poco. En esas tertulias de la promoción, de cómo eran las profesoras, de cómo eran las madres con nosotros, de las ideas que nos metieron. Y hoy en día, por ejemplo, generalmente ya no hay colegios solamente de niñas, son mixtos, ¿verdad? Y yo estoy totalmente a favor de eso porque nos han metido tantas cosas en la cabeza que menos mal que con el correr del tiempo ya se han desterrado, ¿no? Pero ahí en esas reuniones, aparte de eso, cantamos. Yo tengo la guitarra, llevo, canto, toco un poco, sí. ¿Qué canciones cantan? De todo un poco, desde valses, boleros, de todo un poco. Guarnitos también, sí. ¿Canciones de Huaraz? Canciones de Huaraz, sí. ¿El famoso el barrio de la Soledad? Sí, sí. Es casi un himno sí. Esa canción, ¿no? Muy bueno. Quiere decir que ha habido una especie de continuidad de la amistad que nació allá. Sí. Estamos bien unidas, como te digo, ya somos un grupo de 30 personas que nos reunimos cada trimestre, lo pasamos muy bien, tomamos el lonche y vemos a veces los problemas que se pueden suscitar entre nosotras, de enfermedad o económicos, y estamos pendientes de esa situación. ¿Qué opinión te merece la ciudad moderna, la ciudad reconstruida o construida tras la destrucción total? Bueno, a mí siempre me produjo una inmensa pena. Yo hubiese querido que el Huaraz siga siendo el de antes. Con la reconstrucción, como te decían antes, han hecho un híbrido, han enclavado casas de costa en la sierra, cuando lo lindo era cruzar las calles en plena lluvia y tenía pues la vereda y el techo con las tejitas que cuando la lluvia barría con todo limpiaban y se veía rojo, ¿no? En realidad yo añoro muchísimas cosas de Huaraz. Una es la sencillez de su gente. Otra es las reuniones que teníamos con diferentes grupos, siempre tenían en cuenta, bueno, vamos a invitarlos a los Solís y estamos presentes. Después seguir también por otro lado las costumbres que siguen hasta ahora, como el Viernes Santo, las procesiones que era, pero día Jueves Santo y Viernes nosotros nos poníamos de duelo, ¿no? Había una devoción y un fervor que luego en otro año que yo he participado ya nada era igual. Ya hoy día la gente va a
divertirse, pero no a seguir la ceremonia en realidad que es del jueves y viernes santo, ¿no? La procesión del domingo, que tanta expectativa nos causaba desde que era chica. Mi madre solía ponernos de ángeles, ¿no? Y nosotros acompañamos la procesión con las alitas y las flores, los pétalos de flores, ¿no? Sí. Y cuando vas a Huaraz, ¿encuentras amigos, amigas? Muy pocos, muy pocos. Como te decía, hay familias como los Sotelo, los Romero, pero ya en realidad nos encontramos con los del Castillo, pero es un grupo muy reducido que yo ya no conozco más a la gente. Y voy muy poco también, eso es cierto. Es una enorme ciudad ahora. Sé que día a día va creciendo, ¿no? Eso me dicen que pasa ya de los 100.000 habitantes. Pero hay gente foránea, ¿verdad? Y mucho extranjero también. También. Bueno, habrá que ir a ver nuevamente. ¿Y cómo ves el futuro? Tú que has rehecho tu vida, que has emergido de las garras de la muerte. Mira, te refieres a mi futuro. Lo ves con alegría, Día a con día serenidad. doy gracias a Dios por encontrarme como me encuentro, por vivir en armonía, con una paz que yo pienso que Él solo me va a dar. Tengo mucha tranquilidad en mi vida. Tengo una foto más bonita. Oh, mi hija me dice que pongo una cara de seria cuando me va a tomar. Dime por favor tu nombre y qué edad tenías cuando ocurrió el terremoto en Huaraz en 1970. Mi nombre es Emi Solís. En ese entonces tenía 6 años. ¿Dónde te encontrabas cuando ocurrió? Bueno, era un día domingo y estábamos en el colegio Santa Elena. Estábamos un grupo numeroso de niñas. Estábamos en un salón continuo donde íbamos a salir a actuar, ¿no? Yo estaba disfrazada, iba a salir a bailar ballet, recuerdo claramente.
mi vestimenta para el baile ballet, mis zapatillitas de ballet rosadas. Y siempre pues cuando hay niños y ese alboroto, recuerdo que la monja cerró la puerta con llave porque las niñas corríamos, entrábamos y salíamos, y cierra la puerta con llave en ese momento. Habían muchas niñas y habían también varias mamás, ¿no? Entonces, en ese momento, recuerdo que empieza el terremoto. Nunca en mi vida había estado ni siquiera en un temblor. Entonces no tenía la menor idea de lo que eso estaba significando. Entonces empieza el terremoto y eran esas casonas antiguas con el piso de madera, esos tablones largos. Y tratamos, algunas mamás niñas trataron de salir corriendo, pero era imposible porque la puerta no se podía abrir, ¿no? Entonces trataban de forcejear y cada vez el ruido era más intenso y los gritos de las niñas, de las mamás que estaban ahí, esa parte la recuerdo claramente, ¿no? No sabía qué hacer, la incertidumbre. Y estaba también mi hermana conmigo ahí, estábamos las dos, pero ella estaba separada, estaba al otro lado, era un salón grande. Y de ahí cada vez era más intenso, cada vez más intenso el movimiento. Y ahí recuerdo como que me asusté muchísimo. Entonces mi primera reacción fue tratar de correr donde estaba mi hermana, ¿no? No sé, un modo de proteger, de estar ahí con alguien. Y los tablones se empezaron a levantar. Entonces eso fue lo que me detuvo correr a donde estaba ella. Y en conclusión fue lo que realmente me salvó la vida. Porque si yo corría y lograba y me quedaba con ella, ella murió, ¿no? Entonces recuerdo claramente que los tablones empezaron a abrir, ya ahí como que entras pues en pánico, y de un momento a otro ya todo empezó a caer. Todo empezó a caer y ya recuerdo en este momento, ¿no?, estar entre toda la tierra, y es increíble cómo te van quedando las sensaciones, ¿no? Por ejemplo, no tolero yo el olor de la tierra, o sea, ese olor así medio húmedo. Entonces inmediatamente cuando yo huelo, tengo la sensación y es totalmente desagradable, ¿no? Bueno, de ahí recuerdo claramente que me iba, que no podía respirar, ¿no?, porque estaba enterrada. Y bueno, cuestiones de niña, sentía que iba perdiendo mis zapatitos de ballet, ¿no? Y esa sensación como que de pérdida, de que quería mis zapatitos de ballet, de lo más inocente. Y sentía que me iba, no podía respirar. Y eso se me quedó así totalmente fijado. Y de un momento a otro, milagro realmente, aparentemente pasó un señor y me habrá visto. O sea, no recuerdo exactamente en qué parte del salón, cómo fue esto, que era en un primer piso. Y este señor me empieza a jalar del brazo, ¿no? Entonces yo sentía que alguien me rescataba, y como una situación esperanzadora porque no podía respirar. Y me ha jalado, me ha levantado. Entonces me preguntó, ¿cómo estás? Yo no conocía a ese señor porque vivíamos ahí, amigos de mis papis, y los conocía, doctores. Pero este señor no lo conocía. Me preguntó, ¿cómo estás? Estoy bien. Bueno, él estaba desesperado de repente por ir a rescatar a alguien, y me dijo, ya, ándate nomás. Y se fue. Entonces me paro ahí y veo pues la ciudad se había venido todo abajo, ¿no? Impresionante. La gente gritaba, corría, buscando a sus seres queridos, ¿no? Y empecé a caminar totalmente, pues, te imaginas, a los 6 años no sabes qué es lo que está sucediendo. Y de ahí me encuentro que mi papá llega, porque mi papi no había estado en el colegio, había estado en la casa, buscándonos a mi mami, a mis hermanas, ¿no? Inmediatamente me bajó, recuerdo esa parte, porque finalmente había terminado un montículo alto, me bajó, me llevó al parque, y era una situación que parecía, o sea, hoy lo recuerdo, y una situación pues de guerra, una situación pero de los más desconcertante, inestable. Toda la gente corría, gritaba, lloraba, y ahí empecé a ver a los cadáveres, ¿no? Empezaban a sacar, y mi papi me dejó sentadita y me dijo, quédate acá con mi abuela, porque él se tenía que ir a rescatar a mis hermanos y a mi mami, ¿no? Y eres como que entras en shock, ¿no? O sea, ¿qué pasa acá? ¿Qué es esto? No tienes explicación, menos a los 6 años. Y ahí empecé a ver que sacaban los cadáveres, ¿no? Y era una cosa pues impresionante, ¿no? Y después, bueno, ya todo lo que se vino posteriormente, ¿no? Encontraron a mi hermano rápidamente, en la noche encontraron a mi mami,
tuvimos que dormir en el parque, la tierra seguía temblando, entonces la gente obviamente estaba en pánico. Recuerdo a mi mamá, ¿no? Muy desesperada por esta situación, y más aún que no le encontraban a mi hermana. Y ya veías, pues, ya es, hasta de costumbre iban sacando cadáveres muertos, bien patética esta situación, ¿no? ¿Tenías alguna herida o quedaste ilesa? No, es un milagro, estoy de milagro acá sentada, porque después que has estado en el lugar donde ha muerto tanta gente, logro finalmente que sea rescatada de la forma que calculo que si este señor no me veía, yo moría asfixiada ahí, ¿no? Porque yo recuerdo claramente la sensación de empezar a ir. Si ese señor no me veía y no me rescataba, no estaría acá sentada. Y después de todo eso te preguntas, ¿no? O sea, físicamente, ¿cómo estás? Me miraban, me acuerdo que me preguntaban si tenía algo. No tenía absolutamente nada, ¿no? Increíble, ¿no? O sea, haber estado enterrada y no tener ninguna consecuencia de esto. ¿Perdiste algunas amigas, seguramente, compañeros del colegio? Sí, era una situación tan incierta, era como que la gente tenía que, por instinto de salvación, subsistir, y no había mayores explicaciones, ¿no? Más aún que pasábamos por un momento doloroso que a mi hermana no la encontraban. Entonces, era salvarte. Recuerdo que nos llevaron después al hospital, con mi papi es dentista, donde nos encontramos las familias de los médicos, y yo escuchaba que decían, o veía a mi papi, ¿no? Que abrazaba a un colega y se ponían a llorar, entonces era porque había muerto, no sé, los hijos o la esposa, y ahí te vas enterando, ¿no? O sea, son situaciones bien duras. Recuerdo una familia, los Leicuen, que fallecieron, la mamá, claro, yo jugaba con los hijos de esta familia, y fallecieron, solo quedó un hijo y el padre. Entonces te vas enterando, o sea, vas recibiendo tremendas noticias, recepcionando tremendas noticias en tan corto tiempo, ¿no? O sea, esa situación tan traumática vivida, y la gente, pues, con la que te has estado relacionando muere, ¿no? Te vas enterando ahí. Y como te digo, era una situación de subsistir, ¿no? La comida, recuerdo los helicópteros, recuerdo situaciones donde nos tiraban comida, y después nos rescataron, nos trajeron a Lima en esos aviones prácticamente de guerra. O sea, situaciones, como digo, muy traumáticas en tan corto tiempo, ¿no? Bien dolorosas. ¿Esa experiencia ha repercutido en tu vida posterior? ¿Lo recuerdas? ¿O tienes pesadillas, algo así? No, claro, fue difícil, fue traumático. No recibimos, en ese momento creo que no se abordaba tanto la importancia, la necesidad de repente de una terapia psicológica. Crecimos en un ambiente muy fortalecido emocionalmente hablando, con muchos soportes de parte de mamá, de parte de papá, que ayudaron definitivamente a poder superar eso, ¿no? Secuelas en la actualidad, te imaginarás, en un terremoto, o un temblor, somos tipo resortes, ¿no? No me puedo quedar me ha quedado eso, no me puedo quedar en un lugar cerrado. Eso que te dicen que el umbral, que zona de seguridad, para mí no existe. O sea, yo tengo que salir al aire libre, sí o sí, no me puedo quedar. No sé si, ojalá nunca me agarre en un piso 15 o 20, no sé qué haría. Creo que seguía corriendo las escaleras, pero eso sí me ha quedado, ¿no? Tengo que salir, estar en un lugar abierto. Pero manejable, o sea, manejable la situación, ¿no? ¿Cómo has reaccionado en los últimos temblores que ha habido aquí en Lima? En el último terremoto ese ha sido el terremoto que me ha hecho revivir más, ¿no? Porque los otros, bueno, son sustos que he pasado, pero ese terremoto, salí a la calle, tengo 2 niños, y tuve otra vez esa sensación en un momento determinado, esto se viene abajo. Cosa que nunca he pasado en otros temblores, bueno, ya pasó, ya tranquilo, pero en este terremoto empecé a mirar todo y dije, esto se cae, y más que fue esto que hubo apagón, que el cielo se iluminó, que pensabas que era hasta el fin del mundo. Quedé pero molida, como que una aplanadora me había pasado mental y emocionalmente y conductualmente,
Y después cuando se vino la réplica, no sé, a los minutos, no recuerdo ahora exactamente cuándo, salí y te sientes tan desprotegida, es la sensación, ¿no? Tan desprotegida, tan vulnerable que tu vida en fracciones de segundos puedes cambiar, así como que cambió la nuestra. Hoy en día estás expuesto a una situación de total fragilidad cuando hay un terremoto, ¿no? Todo se puede venir abajo, todo se derrumba y la vida de los seres humanos cambia totalmente, ¿no? Entonces, esa es la sensación que me queda, ¿no? Por eso busco un lugar abierto para evitar cualquier desgracia, que tampoco estás libre, pero bueno, hay menores probabilidades, ¿no? Te empuja a una situación de pánico, aunque no quieras. Sí, o sea, y la consecuencia fue después que mi esposo también me dijo, ¿no? Que después de la réplica quedé, pero ¿cómo te explico? O sea, no tengo acción ni para levantar el dedo, ¿no? Con una sensación tan desagradable, tan displacentera de haber estado como que estás expuesta a que eso se puede volver a repetir. Eso es lo más marcado y lo más significativo. Y me lo decía, ¿no? Mi esposo me decía, es increíble, nunca te he visto ese rostro, o sea, tan desencajado y que no tienes pero ni ganas pero ni de levantar el ojo, ¿no? O sea, definitivamente te afecta, otra vez el verte expuesta a una situación tan insegura hace que tengas mucha vulnerabilidad emocional, ¿no? En ese momento. ¿Y guardas recuerdos hasta los 6 años de tu vida en Huaraz? Sí. ¿Qué es lo que recuerdas más? Recuerdo que vivimos una etapa muy linda, donde compartíamos mucho en familia. Recuerdo que íbamos mucho de paseo, nos íbamos a bañar a Monterrey, pasamos buena parte de nuestra infancia en la piscina. Recuerdo que nos íbamos a pasear, salíamos mucho a compartir, a comer, íbamos a una pollería de los amigos de mi papi, que era la familia Reina. Recuerdo a los domingos, ¿no? Salíamos de gala. Mi mami nos vestía como para ir a Hollywood, creo. Mi hermana y mi hermano tenían impecables, unas perchas, pero así, de la punta de los pies hasta la cabeza. Y nos íbamos a tomar fotos ahí al parque. Y todo el domingo pasábamos, pero así como dicen, empaquetados. Vida bien de provincia, ¿no? Solo los domingos. Los domingos era típico hacer eso, ¿no? Salíamos bien de gala, ¿no? Recuerdo mucho que al frente de la casa había una huerta y que jugábamos, que venían los hijos de los amigos de mis papis y que habían unos animalitos, conejos. O sea, recuerdo haber vivido una infancia muy linda, muy en contacto con la naturaleza. En esa época no había televisor, ni juegos electrónicos, ni computadora, ni nada. Entonces era pleno contacto con la gente y con la naturaleza, ¿no? Y todas las casas tenían un corral, además. Claro, tenían su corral, vivíamos en otra casa, yo no recuerdo los nombres muy bien, en otra casa más pequeña, pero esta casa que construyeron era de material noble y fue, si no me equivoco, la única o una de las pocas casas que quedó en pie, ¿no? Y fue ahí donde se salvó mi abuela y mi papi, que estaban en ese momento del terremoto en esta casa, ¿no? Era una casa bien grande, parece entonces bien moderna. Y vivíamos bien, muy contentos. O sea, creo que disfrutamos una etapa muy linda, como repito, en esa época de la infancia, una infancia bien sana, ¿no? Si te pones a comparar esa época y con la actual, wow, qué diferencia, ¿no? ¿Y qué te parece la ciudad actual de Huaraz? He ido, bueno, la primera vez que regresé como que tenía un poco de avidez de ir a los lugares que recordaba. Recordaba un lugar donde íbamos a comer postres, la gelatina de pata, que era fantástica, y que hasta ahora puedo regresar y le he ido a buscar, pero ya no hay. Me gustó recordar, o sea, fui otra vez a la casa, ya obviamente encontré una ciudad totalmente cambiada. Me gustó ver mi casa, pero ya todo había cambiado, ya no era lo mismo. Creo yo hasta los 6 años no hay una situación tanto de apego en realidad, solo situaciones fijas como esa dulcería a la que íbamos, mi casa y caminar por ahí, sí te da una situación de tristeza, desolación,
regresé a Huaraz cuando tenía, en la época de la universidad, creo que 18 años, una cosa así, ¿no? Después de tiempo. Regresé también una vez con mi mami y después he regresado con mis hijos, donde los he llevado a recorrer todo, les he explicado dónde estábamos, así punto por punto, acá viví, acá sucedió esto. Obviamente ellos impresionados también, pero sí, es otra cosa, es una ciudad totalmente cambiada, ¿no? Con mucho crecimiento también, me agradó ver muchísimo turismo y creo yo que es una ciudad por explotar, falta explotar bastante ahí, ¿no? Y obtener mayores recursos también. Gracias. Las gracias a ti y por poder brindar este testimonio de vida. Te lo agradeceremos. Tengo y el mensaje para otros padres, ¿no? Que de verdad me siento comprometida, pero me falta ese punto, la decisión. Ya compré hasta mi cuaderno, digo, este año debo hacerlo y se me ha pasado no sé qué tiempo ya.